Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez y hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 10 del podcast Derecho y Política. Vamos a tratar y conversar concretamente sobre un tema que viene concitando el interés y la preocupación, simultáneamente desde luego, de la ciudadanía peruana. Y probablemente esta misma situación está ocurriendo en otros países de América Latina y, por qué no, del mundo. ¿Y a qué me refiero concretamente? Me refiero a la gobernabilidad democrática. Aparentemente, un difícil reto para la clase política peruana y en particular para los gobernantes. El Perú es el país que más presidentes ha tenido en los últimos 10 años. Es decir, se han cambiado los presidentes antes de que concluya su periodo de mandato. Y eso ya dice mucho. No es sino el reflejo de la inestabilidad política. Y cuando hay inestabilidad política, también tiene efectos en la seguridad jurídica y, por cierto, también en la propia estabilidad económica. Pero en el Perú pasa algo curioso. La economía se mantiene estable gracias a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, logrando un crecimiento del más del 2.5% en el año 2025, lo que demuestra que esta estabilidad se debe mucho al buen manejo de las finanzas y de la economía por este órgano público. Probablemente este crecimiento del Producto Bruto Interno podría estar en 6 o 7 dígitos si es que en el Perú hubiera estabilidad política y seguridad jurídica. Y de eso vamos a hablar precisamente. Y esto nos lleva al tema de la gobernabilidad democrática. ¿Por qué tienen tantos problemas los políticos peruanos y sobre todo los gobernantes de encauzarse sobre la base o en los rieles de la democracia que está señalada por un conjunto de valores y principios que, por cierto, están consignados en la Constitución y en las leyes de desarrollo constitucional? Lo real es que quienes llegan al poder se olvidan de estos principios, se olvidan de la Constitución y la ley y se olvidan de los grandes objetivos nacionales. Es decir, se sobreponen sus intereses de grupo y muchas veces sus intereses personales. Y esto debido a una formación política democrática. Esto debido a una falta de tradición también democrática. Y sin lugar a dudas, esto es muy preocupante. Porque esto no puede ser una situación continua y prolongada. Pero ello está ocurriendo. Y si ello ocurre, hay problemas de fondo, hay problemas estructurales, hay problemas de raíz. Y
volvemos a repetir, como en algunos de los programas de nuestro podcast Derecho y Política decíamos, el tema de la ética. Es tan importante en nuestros tiempos que si no se tiene formación ética, pero también un compromiso y una práctica basado en principios y valores éticos y democráticos, la crisis y la inestabilidad política se prolongará. ¿Y esto a quién perjudica? Lamentablemente a los que menos tienen. Y ese es el gran problema de hoy. ¿Y es posible revertir esta situación? Claro que sí. Es que la responsabilidad no solamente recae en la clase política, que en rigor deben ser los primeros responsables, pero también hay un corresponsable, que somos los ciudadanos o la ciudadanía en general, que también debe asumir responsablemente el tema de la gobernabilidad democrática. Es decir, participar de forma activa. O si queremos llamarlo mucho mejor, debe asumir la gobernanza en esa acción recíproca entre el gobierno y la sociedad civil, entre el gobierno y los ciudadanos, participando, controlando, no solamente eligiendo a sus autoridades, sino también controlando a las autoridades y funcionarios públicos, haciendo efectivo los mecanismos de control, como por ejemplo la revocatoria y remoción de autoridades, la rendición de cuentas, utilizando las llamadas garantías constitucionales de control normativo, como la acción popular, el proceso de inconstitucionalidad, y por qué no también recurrir a lo que se conoce con el nombre de proceso competencial para efectos de evitar o resolver estos conflictos entre órganos públicos. Así de grave está la situación, de tal forma que esa responsabilidad ciudadana pasa por evaluar a cada uno de los partidos, pero también a quienes conforman los partidos y, por supuesto, a los candidatos que proponen los partidos para los procesos electorales, tanto nacional, es decir, para elegir al presidente y para elegir, en este caso, a los diputados y senadores, y por supuesto para elegir a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales y distritales del Perú. Entonces, no se trata de votar por votar. Se trata primero de informarnos. Segundo, de evaluar y analizar sus propuestas. Tercero, hay que ver también la trayectoria del candidato. Ver si en su hoja de vida es una persona proba, es una persona competente, es una persona que ha tenido experiencia no solamente en la gestión pública, sino también de compromiso social, para ver su grado de desprendimiento personal a favor precisamente de los que más lo necesitan, o a favor de una colectividad.
Eso o ello es muy importante. Por eso que al político hay que verlo y escucharlo. No solamente hay que ver lo que habla, sino también lo que hace. Pero no recién cuando se le elige, sino ver lo que hizo antes, ver sus antecedentes. Tiene que tener una formación mínima de lo que es la gestión, llámese local, regional, o la gestión parlamentaria, o la gestión pública. Porque de lo contrario, tendremos otra frustración más. ¿Y eso qué significa? Postergar la solución de los problemas, por ejemplo, de pobreza y extrema pobreza. Postergar la solución de los problemas de corrupción. Postergar los problemas del crimen organizado o de la inseguridad ciudadana. Postergar los problemas que nos genera la burocracia y la ineficiencia de los funcionarios públicos frente a la cantidad de obras paralizadas. Postergar los problemas que tienen que ver con la descentralización efectiva y el desarrollo sostenible y sustentable. Hay en realidad muchas cosas por las que los gobernantes deben estar preocupados. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a preocupar en sus bolsillos, en sus intereses? Y más aún, de forma irregular, faltando la ley, faltando sus compromisos con la ciudadanía, cometiendo actos ilícitos, cayendo en la corrupción, nos hacen un tremendo daño. De tal forma que el desarrollo y la prosperidad se posterga. El Perú, así como la gran mayoría de países de América Latina, son países o somos países y estados muy ricos en recursos naturales. Somos países bendecidos, pero el problema está en nuestra clase política, en las malas mañas y prácticas en la gestión gubernamental. Los problemas están en la corrupción. Y eso es lo que se tiene y lo que se tiene que atacar. Ojo, no es un problema de ahora. Es un problema histórico desde que nos constituimos como Estado. La excepción son gobiernos transparentes, gobiernos honestos, cuando debería ser todo lo contrario. La excepción deberían ser los gobiernos corruptos, pero no, aquí está pasando todo lo contrario, y eso nos debe llevar a una profunda reflexión por parte de cada uno de los ciudadanos. Nuestro verdadero poder está en nuestro voto. Nosotros no podemos regalar nuestro voto. No le podemos dar al candidato, nuestro voto al candidato que está de moda, o al candidato que se nos ocurra recién enterarnos de él cuando estamos en la cola precisamente para votar. Eso no puede pasar, o no debe seguir pasando. Pero claro,
frente a tantos candidatos presidenciales, estamos hablando más de 40 o 38, algo así. Y frente a tantos candidatos a diputados y senadores, estamos hablando ya de miles, obviamente ahí vienen los problemas. Los medios de comunicación deben jugar ahí un papel importante en hacer seguimiento a la hoja de vida y a la trayectoria de los candidatos. Pero no prestarle atención, pues, única y exclusivamente al que tiene plata. No promocionar al que tiene plata, sino buscar a los nuevos, a los que tienen trayectoria, a los que quieren aportar al país o a su comunidad. Aquellos anónimos que por iniciativa de su grupo social hoy han decidido participar en las elecciones. Cerremos de una vez por todo este círculo vicioso de los partidos vientres de alquiler que llevan a candidatos solamente porque tienen plata o porque han pagado una cuota. Eso no debe seguir ocurriendo. Esa es una burla para el país. Hay que apoyar a quienes valen la pena, a quienes tienen capacidad, a los que tienen experiencia, a los que tienen trayectoria, a gente proba, gente calificada. Y hay, por supuesto que hay en el Perú. Y por lo mismo hay que prestarle la atención. Y que no sigan estos personajes de siempre aprovechándose del poder para seguir enriqueciéndose de forma ilegal. Basta de ello, señores. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Quiero decirles que estaré atento a sus comentarios. Y por cierto, estamos todos los viernes, como hoy día, desde las 7 de la noche, en las redes, en las diversas plataformas, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en X y por supuesto en YouTube. Les leo sus comentarios y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Chao.